Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega de Estadística aplicada a la educación. En este video vamos a ver el tema de Introducción a la Estadística. E iniciamos con que la estadística es una herramienta fundamental para poder recolectar, analizar y entender datos en diversas áreas del conocimiento. En esta presentación vamos a ver o vamos a explorar los conceptos fundamentales de la estadística, que es un campo bastante importante tanto en la investigación científica como en las áreas aplicadas como la educación. Revisaremos también la historia de la estadística, las diferencias entre estadística aplicada y la estadística general, los tipos de variables y las escalas de medición. Y finalizaremos con una comprensión acerca de la diferencia entre la estadística y la estadística descriptiva. Iniciando con la historia de la estadística tiene sus raíces en la antigua Babilonia y Egipto, donde se registraban datos sobre la población y la agricultura. En el siglo XVII, John Ground realizó uno de los primeros análisis estadísticos con registros de mortalidad en Londres. Estos han sido hitos importantes que han venido evolucionando en la historia de la estadística hasta convertirla en una ciencia. Podemos decir que la estadística ha tenido una evolución bastante nutrida desde sus inicios, como el conjunto de métodos para recolectar datos en los censos antiguos, hasta convertirse en una ciencia altamente desarrollada, utilizada en prácticamente todas las disciplinas. Figuras como John Brown, que realizó los primeros registros de mortalidad en Londres, hasta Carl Pearson, que es el fundador de la estadística moderna. En cuanto a los conceptos básicos, que son los que todos deberemos de manejar para podernos adentrar a esta asignatura, tenemos la estadística, que como ya lo hemos dicho, es la ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta los datos para tomar decisiones fundamentadas. La población, que es el conjunto total de individuos o elementos que comparten características comunes. La muestra, que es un subconjunto de la población seleccionado para el estudio. El censo, que es un estudio exhaustivo que incluye a toda la población. El muestreo, que es el proceso de selección de una muestra representativa de la población. El parámetro, que es una medida numérica que describe una característica de la población. Y el término estadístico, que es la medida numérica que describe una característica de una muestra. Teniendo los conceptos básicos, podemos ver ahora la diferencia que hay entre estadística y estadística aplicada a la educación. Con ello nosotros podemos hacer la comparación entre ambas, que la estadística es la ciencia que se enfoca en la recolección, análisis e interpretación de datos numéricos, y la estadística aplicada a la educación enfoca su uso en contextos educativos exclusivamente, como la medición del rendimiento académico, la evaluación de programas educativos o el análisis de encuestas escolares, entre otras. Entonces, la diferencia radica que para poder distinguir entre la estadística como una ciencia general y su aplicación en el campo educativo, la estadística se ocupa de la recolección, análisis, interpretación de datos en cualquier contexto, mientras que la estadística aplicada a la educación utiliza estos métodos para entender fenómenos educativos, como por ejemplo el rendimiento académico o las tasas de deserción estudiantil. Ahora pasamos a la clasificación de las variables. Tenemos que hay dos grupos importantes, variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas están las ordinales, que tienen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel de satisfacción bajo, medio, alto. Tenemos también las cualitativas, que pueden ser nominales, y estas no tienen orden o jerarquía. Por ejemplo, colores, rojo, verde, azul. Entonces, las variables que se dividen en dos grupos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales, como color de ojos, u ordinales, como el nivel de satisfacción de una encuesta.
Dentro de las cuantitativas tenemos las continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, la altura en metros. Y tenemos las discretas, que solo pueden tomar valores enteros, como por ejemplo el número de hijos de las familias. Entonces, las cuantitativas pueden ser la altura o el peso o el número de estudiantes en una clase. Al final, la importancia de las variables es que debemos de entender estas clasificaciones porque es la clave para poder seleccionar los análisis estadísticos adecuados que vamos a implementar. En cuanto a la estadística inferencial, tenemos que la estadística inferencial básicamente pues es la que nos permite tomar decisiones sobre una población basada en una muestra de los datos. Es decir, en lugar de estudiar a toda la población, estudiamos nada más una parte y hacemos inferencia que nos permite generalizar cuáles son los resultados. Esto se logra a través de diferentes procedimientos como el muestreo, por ejemplo. En tanto a la estadística descriptiva, en contraste a la estadística anterior, podemos ver de que esta se enfoca, como su palabra lo dice, en describir los datos que tenemos de forma simple y directa a través de gráficos, tablas o medidas como la media, la mediana o la desviación estándar. En esta estadística no se hacen inferencias, sino que se presenta la información tal como es. En cuanto a las variables, tenemos de dos tipos, independientes y dependientes. Podemos ver que la variable independiente es aquella que se manipula para observar un efecto y que la dependiente es la que se mide para ver el efecto de la variable independiente. Dicho de otra manera, una variable independiente es aquella que influye o causa cambios en otra variable, que se conoce como dependiente. Por ejemplo, si estamos estudiando el efecto de las horas de estudio en las calificaciones de los estudiantes, vemos que las horas de estudio serían la variable independiente y que las calificaciones de los estudiantes serían la variable dependiente. Para poder explicar la relación de causalidad, tenemos que el cambio en la variable independiente provoca un cambio en la variable dependiente. Básicamente esa es su relación de causalidad, y como ejemplo podemos poner que si se cambia el método de enseñanza, que sería la variable independiente, entonces puede mejorar o empeorar el rendimiento académico de los estudiantes, que es la variable dependiente. Para finalizar, tenemos las escalas de medición nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Cada una pues tiene su definición. Sin embargo, para poderla entender de mejor manera, podemos decir que existiendo estas diferentes escalas de medición. La escala nominal eh, es la que categoriza los datos sin ningún orden. La escala ordinal los organiza en un orden jerárquico. La escala de intervalo permite medir distancias iguales entre los datos, pero no tienen un punto cero verdadero. Y la escala de razón incluye un cero absoluto, permitiendo la comparación entre estos datos. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados, esa vendría siendo una escala de intervalo. Y el peso de una persona, esta sería una escala de razón. En conclusión, la estadística es una disciplina que comprende varias ramas del saber. Es una herramienta fundamental en la investigación y en la toma de decisiones basada en datos, y comprender estos conceptos claves de la estadística, desde las variables hasta las técnicas, nos permite interpretar correctamente la información que recogemos. Esta ha sido todo. Gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima entrega.